Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por tenernos hoy, Señor, por bendecirnos de estar en la casa tuya. Dame de tu espíritu, Señor, no dejes que yo hable herejía. Y por favor, Señor, deja que tu nombre sea glorificado y que este sermón sea de edificar para las personas. En tu santo nombre oramos, Jesús. Amén. Por favor, hablan sus Biblias a 1 Corintios 15. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso cuando evangelizamos a la gente es importante usar la Biblia. En 1 Corintios 15 nos dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio que salva consiste de 3 partes. La primera, que Jesús murió por nuestros pecados. La segunda, que fue sepultado. Y la tercera, que resucitó de los muertos al tercer día. Si usted cree este evangelio, según la Biblia, usted es salvo. Vayan ahora a Romanos 3:10, por favor. Romanos 3:10. Primero que nada, a la persona escuchando el evangelio tiene que admitir que es un pecador, porque si no es pecador, no tiene necesidad de un salvador la persona. Por eso es importante que admita que es pecador. Dice la Biblia en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La palabra justo está hablando de una persona perfecta, una persona que nunca hace pecado. Este versículo dice que nadie es perfecto. Así que si usted le pregunta a una persona que está evangelizando, ¿usted cree que usted es perfecto? El 99.9% le va a decir, no soy perfecto. Me gusta usar Romanos 3:10 porque así se ablandiza la persona. En lugar de llegar a la puerta, eres un pecador, vas a ir al infierno. Mejor le hago que admita que no es perfecto. El segundo versículo, vayan a Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, quiere decir que todos han pecado, hemos pecado. La Biblia define en 1 Juan 3:4 que el pecado es traspaso de la ley. Cuando traspasamos la ley de Dios, hemos pecado. Aquí se le puede preguntar a la persona si esa persona ha pecado. Otra vez, el 99.9% del tiempo van a decir, sí, yo he pecado. Ahora el resultado del pecado es muerte. Vayan a Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y me quiero concentrar en esa mitad del versículo nomás. La Biblia enseña que el salario o la paga del pecado es muerte. La muerte consiste de 2 partes. Está la muerte física, es la primera muerte. También hay una muerte segunda, que es ser lanzado en el lago de fuego. Nadie quiere ir ahí. Lo peor que es el lago de fuego, ya que una persona va ahí, ya no puede salir de ahí. El pecado, entonces, es lo que nos manda al infierno. Ahora vamos a Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 14. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:14, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Una persona tiene que entender que él es personalmente
condenado al infierno antes que puede ser salvo. Entonces, tiene que entender la persona que es condenada al infierno antes que pueda ser salva esa persona. Hasta este punto hemos explicado el pecado y las consecuencias del pecado. Ahora quiero personalizarle a esa persona el pecado y para que ellos se aseguren que están condenados por su pecado. Ahora vamos a Apocalipsis 21:8, unos versículos adelante. Apocalipsis 21:8 dice, pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es una lista muy mala, pero al terminar de la lista dice todos los mentirosos. Dice la Biblia en Romanos 3:4 que Dios sea veraz y cada hombre un mentiroso. El punto de Dios aquí es que todos somos pecadores. El punto de Dios aquí es que todos estamos condenados al infierno, aún por una sola mentira. Vayan por favor a Santiago 2:10. Santiago 2:10, unos libros atrás. Santiago 2:10. Cualquier pecado es suficiente para condenarnos al infierno. No importa cuál pecado usted ha hecho, solo un pecado lo manda al infierno, al ser humano. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, estas son las malas noticias. Pagamos nuestro pecado mediante la muerte. Hay una muerte física y una muerte segunda, donde ninguno de nosotros queremos ir, nadie quiere ir. Y eso es cuando la persona es lanzada en el lago de fuego. De acuerdo a lo que dice la Biblia, cada persona es condenada por su pecado. Ahora vamos a Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. Como dije, estas son las malas noticias. Tenemos que dar las malas noticias primero, antes que dar las buenas noticias. Ahora, para las buenas noticias, que es el Evangelio. Dios ilustra la salvación como un regalo, como un don de Dios. Vida eterna es un regalo y es gratis, no requiere nada de obras. Y un regalo, pues, siempre es gratis, ¿verdad? Ahora dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este don o regalo es vida eterna y es mediante Jesucristo. Vayan por favor a Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, usted no tiene que trabajar o obrar para agarrar un regalo. Si yo le doy un regalo para su cumpleaños y le digo que me pague algo, ¿es un regalo? No, ¿verdad? No es un regalo. Alguien no tiene que pagar por un regalo. Si yo le doy un regalo para su cumpleaños y le digo, tienes que hacer esto por mí, ¿es un regalo? No, ¿verdad? Nadie tiene que trabajar por un regalo. El regalo de Dios es igual y no le pide que usted haga absolutamente nada. No tiene que ganarse ese regalo. Leímos el Efesios 2:8. Ahora, por favor, vayan a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Y estas son las buenas noticias. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal vez la persona que usted está evangelizando no tenga fondo cristiano. Tal vez esa persona no sabe que Jesús es Dios. Tal vez no sabe que Jesús nació de la Virgen María. Tal vez no sabe que Jesús se hizo carne. Muchas cosas. Y aquí, dependiendo de qué sepa o no sepa la persona, le decimos, le explicamos lo que dice la Biblia, ¿verdad?
Ya explicamos que Jesús, el evangelio que nos salva, Cristo murió por nosotros, fue sepultado, resucitó de los muertos al tercer día. Si usted cree esto, y según la Biblia, usted es salvo. Ahora, si la persona no tiene conocimiento de que Jesús es Dios, por ejemplo, lo podemos llevar a 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Si la persona no tiene conocimiento de que Jesús se hizo carne, podemos llevarlos al libro de Juan. El libro de Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabemos que el Verbo es Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús se hizo carne por nosotros, nació de la Virgen María. Él hizo muchos milagros, incluso hizo muchas predicaciones, nos dio mucha doctrina, y a muchos religiosos no les gustó esto. Eventualmente hicieron mentiras sobre Jesús y lo mataron. ¿Qué dice la Biblia en primera de Pedro 2:24? Dice la Biblia, 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando Jesús estaba en la cruz, todos mis pecados que yo he cometido es como si Jesús los hubiera hecho. Todos los pecados que el mundo ha cometido, pasado, presente, futuro, es como si Jesús los hubiera hecho. ¿Qué pasó después que murió Jesús? Tomó todos mis pecados en su cuerpo. El cuerpo de él lo sepultaron en una tumba. Pero el alma de Jesús se fue al infierno. Y gracias a que Jesús se fue al infierno, ya pagó por mis pecados. Yo, gracias a Dios, que creo que Jesús murió, fue sepultado, resucitó el tercer día, jamás tengo que ir ahí. Eso nos lo dice en el libro de Hechos 2:31. Dice la Biblia, aquí cita al rey David: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Entonces estuvo ahí Jesús 3 días, 3 noches. En el tercer día, el alma de él salió del infierno, se juntó con su cuerpo, que nunca vio corrupción, y su cuerpo nunca pudrió. Y así fue que resucitó de los muertos el tercer día. Ese es el evangelio de Jesús. Otra cosa que tiene que creer el creyente, la persona que se está evangelizando, es que la salvación es eterna. Tiene que creer en la seguridad eterna del creyente. Porque si no se cree en la seguridad eterna del creyente, ¿en qué está confiando? En que es buena persona. Va a estar confiando en que en sus obras, ¿verdad? Y dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Vayan ahora, por favor, a Juan 3:16. Juan 3:16. Y aquí va a hablar la Biblia de la seguridad eterna del creyente. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna quiere decir que nunca se acaba, es para siempre. Si Dios le da vida eterna, pero en 5 años usted roba un banco y mata a alguien, y Dios le quita la vida eterna, ¿fue eterna? No, ¿verdad? Y si Dios le quita la vida eterna, ¿qué sería Dios? Un mentiroso, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que Dios no puede mentir. Vayan, por favor, a Tito 1:2. Libro de Tito 1:2. Dice la palabra de Dios, Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, aquí en este momento, le hago una serie de preguntas a la persona, ¿verdad? A la que estoy evangelizando. Le digo unas preguntas para verificar si ha creído el evangelio. Si no entendió, le demuestro más versículos para ver si puede entender, ¿verdad? Pero si entendió el evangelio, si creyó, lo llevo al último versículo, que es Romanos 10:9, para pedirle a Dios el regalo de la vida eterna. Vayan, por favor, a Romanos 10:9. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En este punto le explico a la persona siendo evangelizada que quiero ayudarle a hacer una oración para que le pida a Dios
el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación. Y aquí le diría a esa persona, va algo así, no hagan la oración, ¿verdad? Pero le diría a la persona, querido Jesús, sé que soy un salvador, sé que soy un pecador y que merezco ir al infierno por mis pecados, pero sé que tú moriste por mis pecados, Jesús, que tú fuiste sepultado y que resucitaste el tercer día. Solo cuento con tu evangelio, Jesús, para salvarme. Y desde ese punto, pues hacemos la oración y eso es todo. Y eso es todo el mensaje del evangelio. El evangelio, hermanos, es algo muy simple, muy fácil, pero el ser humano lo complica mucho. Y lo quiero dejar con este versículo, Hechos 16:30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.